La clave del éxito, con Estrella Fuertes. Saludos, ¿qué tal? Hoy el mundo sigue hablando de Maradona, ese genio del fútbol que se nos ha ido, pero están pasando muchísimas más cosas. Estamos muy pendientes en España del plan de vacunación y más cercana está la Navidad, pendientes de si podremos o no reunirnos con la familia, cuántas personas, a qué horas. Y por otro lado está esa advertencia de las y los expertos sobre una posible tercera ola, si repetimos los errores, dicen, del verano, de lanzarnos a reuniones, celebraciones cuando aún la enfermedad sigue ahí y está entre todos nosotros. Y todo ello ha restado quizás tiempo para hablar de la conmemoración del Día Mundial para la Eliminación de la Violencia de Género, que se alarga hasta el 10 de diciembre, según propone Naciones Unidas. Y yo quiero hablar de ello hoy con Mati Gemmi, que está en Windsor. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo estás? Hola Estrella, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí, como dices, también consciente de las noticias que mencionas, no todas ellas, porque no todas me llegan aquí a Inglaterra, pero sin duda alguna la de Maradona pues es algo que parecía que no va a dejar de llegar a todos los países de este planeta donde el fútbol es noticia, y los demás temas pues me parecen temas muy importantes que hay que por lo menos ser conscientes de lo que implican y bueno, gestionarlos de la forma más sensata posible, ¿no? El drama de la violencia de género es muy complejo. Hay un proceso que precede el maltrato, que es un proceso de gestión emocional, y yo quiero hablar de ese proceso, sobre todo en un país, España, en que, bueno, venimos de una cultura machista, seguimos en una cultura machista, en otras partes del mundo aún es peor, pero parece como si no avanzáramos. A 43 vidas arrancadas en lo que va de año hasta este momento. A veces tiemblo cuando digo una cifra, porque pasa un minuto y la cifra ha cambiado. Y en todo caso, parece que algo no está funcionando. Estamos hablando de de muchísimas violaciones, de agresiones. En nuestro país hemos vivido un par de años de agresiones en grupo, la famosa manada, en otros países también. Aquí en España, por lo menos aquí en España, yo diría que no avanzamos a la velocidad que parecía que íbamos a ir, sobre todo a partir de los años 80, cuando se empezó a poner encima de la mesa la situación de las mujeres, el avance de las mujeres. Parece que retrocedemos en cuanto a violencia. Pasan cosas terribles en la vida, pero una de ellas es esta, y parece que en este día en que el mundo sale a la calle o se conmociona por la muerte de Maradona, nos está recordando a estas 43 mujeres ahora, y más de 1000 desde que se cuenta, ¿no? Solo en España, las víctimas, los asesinatos por crímenes machistas. Mati, es un proceso difícil el que lleva a la violencia, pero ¿cómo lo sintetizarías, si eso es posible? ¿Qué lleva a la violencia? En este caso, violencia de género. Bueno, al final, sin ser terapeuta y por tanto diciendo esto con mucho cariño y cuidado a la vez, porque digamos que la formación que yo en su día recibí sí hablaba de estos temas y era algo que es importante. Sabemos que la violencia es, vamos a decir, un mecanismo de defensa o un comportamiento en el que la persona que la está utilizando no ha conseguido gestionar sus emociones de una forma razonable, de una forma sensata, de una forma que es sostenible y que por tanto el sistema, la educación, la sociedad aceptaría, y lo que hace es que va recurriendo paulatinamente a grados mayores digamos, de rabia, hasta que llega un momento en que lo que utiliza es la violencia física, ¿no? Primero empezará con violencia verbal, posteriormente cada vez más intenso, más llegando al plano psicológico, donde seguramente si no consigue lo que quiere, finalmente pasa a la violencia física, que es donde de alguna manera va a proyectar todas sus inseguridades, todas sus dificultades, todas sus frustraciones, porque lo que la persona siente cuando siente rabia en general, y en particular en el caso de violencia física, es que la realidad no es como él quiere, la realidad no está ocurriendo como esperaba, y lo que quiere hacer es, como se suele decir habitualmente, tomarse la justicia por su mano, ¿no? Quiere reorganizar esa realidad de una forma que está malinterpretando y que no se está dando cuenta que son sus propias expectativas en su día o una no gestión de una situación que ha vivido. Hay mucho maltratador y mucha violencia que no deja de ser el proyectar la rabia histórica que la persona tenía de antes, ¿no? Mucha gente que aprovecha cuando, pues no sé, cambiando de escenario, pero en una manifestación,
Hay gente que va allí a destrozar cosas porque permite sacar la rabia que tenía acumulada y que hasta ese momento no sabe cómo sacarla, y de repente se produce un contexto donde aquello es fácil, y me puedo imaginar a las violaciones que ha habido en una guerra, cuando las frustraciones que tiene el soldado, que tiene que estar matando a gente que no está allí por voluntad propia, que le han puesto allí para hacer ese tipo de trabajo, que es, o sea, solo planteártelo es terrible, tener que matar a una persona porque te lo dice alguien, y a partir de ese momento me imagino que no puedes vivir contigo mismo, y la rabia que sientes la proyectas en cualquier sitio, ¿no? Y al final no estoy justificando evidentemente a nadie, pero entiendo que cuando alguien está llegando a ese extremo es que su nivel emocional para gestionar el problema cuando todavía era pequeño no existía, no la tenía, no tenía referencia, no tenía modelos, y lo que seguramente ha aprendido en sus entornos es que las cosas se arreglan a base de golpes, se arreglan a base de imponer tu criterio, quiera la otra persona o no, ¿no? Y al final, evidentemente, esto ocurre como pasa en la naturaleza, con niveles de consciencia muy bajos, donde esas personas, sus únicas referencias vitales seguramente sean: esto se arregla cuando no te gusta, a base de imponer tu criterio, aunque haga falta o aunque sea con violencia, ¿no? Yo recuerdo, estuve en Sudáfrica hace 12 años en una formación, y recuerdo una persona que decía que cuando era pequeño, era descendiente de Boers, le habían explicado que las personas de raza negra que eran inferiores en su naturaleza. Y la persona lo contaba con lágrimas en los ojos, porque con los años evidentemente se dio cuenta que aquello era una auténtica aberración, pero su referencia original era esa. Entonces, claro, si tú te crías en un contexto en el que te enseñan eso, cuando llegas a una edad, si no has aprendido otras posibilidades, es que no puedes utilizar más que lo que tienes. ¿Y por qué te parece que es tan lenta la aceptación de lo que dices? Llevamos muchos años hablando de ello, sin embargo, ahora lo estamos. Hoy, hace un ratito, lo estaba hablando yo en la radio. La pandemia agrava y silencia los casos, pero las llamadas a las líneas de ayuda se han quintuplicado en nuestro país. Es decir, algo de lo que llevamos años hablando resulta que está aumentando en vez de reducirse esa violencia. En este momento, para mí es muy lógico que esté aumentando, no porque sea lo que tenga que pasar, sino porque hay más estrés. Y cuando hay más estrés, lo que utilizamos es las referencias históricas. Claro. Cuando yo tengo estrés, no me atrevo a hacer nada nuevo. Cuando estoy relajado, y de hecho hay una explicación fisiológica para esto, cuando el corazón, va a ser un poco técnica, pero creo que se va a entender bien, cuando el corazón consigue latir de una forma tranquila, cuando yo consigo respirar inhalando y exhalando a un ritmo natural, en el que el tiempo de inhalación y exhalación es el mismo o similar, y estoy relajado realmente, la señal que le manda mi corazón a mi cerebro es: todo está tranquilo, y puedes permitir que el riego sanguíneo llegue a todas las partes del cerebro, y eso permite que tú tengas claridad de pensamiento y que utilices información nueva y te propongas nuevas posibilidades y aprendas. Pero cuando tú estás estresado, exaltado, cuando sientes rabia, sientes emociones intensas, especialmente de las desagradables, como puede ser sobre todo el miedo y rabia, también puede ser tristeza, tu forma de respirar no es la misma y es más ajetreada, y eso hace que tu corazón empiece a latir de una forma más caótica. La señal que le llega a una parte del cerebro que se llama la amígdala es: cuidado, peligro. Y lo que hace en ese momento la amígdala es corta parte del riego sanguíneo que iría a la parte externa del cerebro, donde puedes pensar con claridad, de forma estratégica, con creatividad y viendo cosas nuevas, y lo que hace es mandar la sangre más hacia las extremidades del cuerpo para prepararte para atacar o salir corriendo. Es decir, las respuestas típicas de estrés, que ya se conocen y que vienen de nuestro desarrollo animal. Cuando estamos estresados en general, y sobre todo cuando es un estrés crónico, y más con situaciones como las del COVID, o cuando hay una posguerra, o cualquier tipo de situaciones de este estilo, al final las personas no utilizan para nada las posibilidades nuevas, no están leyendo la realidad con posibilidades de crear, están utilizando únicamente su historia, y si su historia está limitada en recursos y únicamente tiene estrategias aprendidas que son disfuncionales, que son atacar, que son violar, que son pegar, que son cualquier cosa que no tenga sentido hacer, la gente la va a sacar aunque no quiera, porque es lo que su naturaleza le está dando como formas de sobrevivir, como formas de sacar esas emociones que ya no aguanta más. Hay otra gente que no, otra gente que se da a la bebida, otra gente que pues se da al alcohol, se da a las drogas, hay gente que pues que deja su trabajo y que porque no sabe cómo gestionarlo, o sea, me refiero que se comporta de formas tales que al final terminan echándole y terminan no funcionando de una forma constructiva, ¿no? Es decir, sin justificarla, ¿podríamos decir que la violencia es una canalización del estrés? En el extremo sí, y de gente, insisto, y de gente que no tiene otros recursos mentales y emocionales.
Es decir, no es una justificación para cualquiera para liarse a tortas con cualquier persona. Pero yo le he pegado más de una vez, hace ya de estos 10 o 15 años, un puñetazo a una puerta y me he dejado los nudillos ahí porque sabía que tenía que sacar la rabia en un sitio seguro. No podía usar esa fuerza mía en un sitio que no era. Y que me diga alguien que no le ha pasado de ese estilo nunca, en el sentido de llegar a un punto en el que no aguantan más la rabia que está sintiendo. Es decir, es muy legítimo que la gente sienta rabia, es legítimo que lo saquen de forma sana, simplemente diciendo, oye, mira, me está fastidiando lo que estás haciendo, pero es mi decisión sentir rabia. Eso es una forma muy elevada de gestionar la rabia. Una forma mucho menos elevada es decirle a la gente, me estás fastidiando, eres un desgraciado. En lugar de a mí me fastidia lo que tú haces, no lo que me fastidias tú. O sea, no es lo mismo asumir responsabilidad por la emoción que proyectarle, decirle, tú me estás fastidiando a mí. Claro, cuando eso se va aumentando de intensidad, ya no le dices, me estás fastidiando, eso, te callas y te empiezas a superar el límite de ese respeto. Y a partir de ahí, de lo te callas o te darreo, si aquello insiste, si aquella cosa, si se mantiene, digamos, el estímulo, es fácil que la persona que no está sabiendo controlar sus emociones, que no tiene otras estrategias, que no sabe alejarse de allí, no sabe poner un límite, acabe no siendo consciente de lo que está haciendo y pegando a la otra persona y pegando o peor, ¿no? Es decir, no es una justificación lógica, pero es la explicación de por qué ocurre. Y Claro. no es que eso haya que justificarlo, pero es, si entiendes por qué ocurre, lo puedes gestionar. Si no lo entiendes, no hay nada que hacer. Es como, no sé cómo decir, Sí, imagínate sí, el primer sí. humano que vive el fuego. Si no lo entiende y dice, ¿y ahora cómo se apaga esto? Pues si lo entiendes, echas agua y lo apagas. Claro, Pero tienes que tener la comprensión de cómo funciona. y eso es aplicable, y te hago esa pregunta porque es una guerra, ¿eh? Es una guerra, no me gusta la palabra, pero es una cierta guerra la que hay, y sobre todo ese pensar en que parece que la violencia solo es cosa de hombres, cuando la violencia también es cosa de mujeres. Aunque Por supuesto, sabemos que somos las víctimas humanos. que somos, exacto. Sin embargo, hay un cierto negacionismo a aceptar que las mujeres seguimos siendo y hemos sido, sobre todo históricamente, víctimas de esa violencia, una palabra que no me gusta nada, porque no, victimizar siempre es deconstruir, no construir, pero que en todo caso ha sido así. Son más las mujeres que mueren a manos de sus parejas o exparejas, son las mujeres las que son violadas. Sin embargo, ¿debiéramos hablar también de violencia en las mujeres? Yo diría que siempre hay todos los humanos. A ver, llevo mi relación con mi mujer 36 años y estoy convencido de que, no sé si diría la mitad, pero muchos de los conflictos que podemos tener de pareja y que hemos tenido no los he iniciado yo. O sea, me niego a aceptar que en cualquier relación todos los conflictos los está iniciando la parte masculina. Entonces sí que sería poner un pedestal a las mujeres y todos los hombres serían las víctimas de que ellas son las perfectas en su comportamiento, no en su esencia. Somos todos los humanos perfectos como nuestra esencia, pero no en el comportamiento. Entonces las mujeres nunca en su comportamiento hacen nada para que haya un conflicto, entonces los hombres son siempre los provocadores de todos los conflictos. Creo que no sé o sea, es tan extremo la posibilidad que no concibo ni cómo gestionaría ese tipo de situación, porque insisto, sería decir, son entes, las mujeres de un nivel superior al hombre, pues como hacían antiguamente los griegos y los romanos, diciendo, no, está Dios, están los humanos, ¿no? Pues están las mujeres y están los hombres. Evidentemente creo que es una tontería, en el sentido de que siempre he dicho, están los seres humanos y que después tienen un género y es masculino o femenino. Quizás. Pero cuando usas eso usas el sexo o el género, mejor dicho, como una forma de justificar comportamientos, creo que o sea, cualquier persona está cayendo en una trampa, ¿no? Queda claro. Quizás eso nos llevaría a dedicar un día, una entrevista, un apartado sobre la comunicación entre mujeres y hombres y mujeres, de qué manera se retroalimenta esa violencia, cómo se lleva eso, ¿eh? Y cómo ambas partes al final terminan haciendo que ocurra, ¿no? Yo siempre he dicho, cuando explicamos un concepto que se llama en psicología transaccional el contrato, que es el pacto entre dos personas para alcanzar algo, una relación, o comprarte una casa, o decidir tener hijos, o irte de un viaje, etcétera. Hay un contrato, digamos, un pacto que se establece. Para que un contrato falle, tiene que fallar las dos partes. Con que una de las dos partes decida mantener su responsabilidad en el contrato todavía está en vigor.
pero cuando ambas partes abdican de sus responsabilidades, cuando entonces se genera el conflicto. Sin Entonces, embargo, siempre hay dos partes, ¿no? claro, hay situaciones, sin embargo, Mati, que no hay posible negociación. Las mujeres no tienen opción de negociar cuando se las viola, cuando se las margina, cuando se las calla, se las reprime. Es un tema aparte en este caso, viene de una cultura, por supuesto tiene que ver también con esta relación, pero viene de una cultura que es una cultura machista, sobre todo en nuestro país. Sí, la cultura machista para mí sí tiene mucho que ver con todo lo que es el Mediterráneo. Esa es mi experiencia, más como ciudadano que como profesional. O sea, siempre se ha dicho que la cultura española es muy parecida a la cultura árabe, ¿no? Donde, bueno, que en realidad es un poco tontería, porque no hay más que irse un siglo atrás para darnos cuenta que como de cultura árabe, si las mujeres no teníais derecho a voto en 1900. Entonces, quizá es que ha ido más lento en la zona sur de Europa el hecho de ponerse al día, ¿no? Y de hecho, pues los países nórdicos han tenido antes presidentas que muchos países del sur de Europa que aún no tienen ninguno, ¿no? La campaña Únete de aquí a 2030 para poner fin a la violencia contra las mujeres de la OMS, del Secretario General de las Naciones Unidas, habla de un esfuerzo de varios años que tiene como fin prevenir, eliminar la violencia contra mujeres y las niñas en todo el mundo. También amplifica lo que se llama... Es una llamada a la acción mundial para las brechas de financiación, para asegurar servicios esenciales para las sobrevivientes de violencia durante esta pandemia, y se concentra también en la prevención y la recopilación de datos que puedan mejorar los servicios para salvar vidas de mujeres y niñas. Es una campaña que ha empezado este 25 de noviembre, que marca 16 días de activismo contra la violencia hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, pero en su presentación poco se habla de educación. Me gustaría hacerlo en los minutos que nos quedan. Para empezar, educación a las hijas y a los hijos. Pero claro, hoy, esa violencia de hoy, de estas generaciones que somos nosotras y nosotros, ¿cómo se resuelve esa educación? ¿Hay que ir a la autoeducación? Bueno, yo creo que según te estaba escuchando, estaba pensando, esta campaña no va a funcionar ni para atrás. O sea, el momento en que tú pones el foco en lo que no hay que hacer. El Brexit funcionó en Inglaterra porque no era remain, no era quedarse, era irse. Y saben, el marketing, la publicidad sabe perfectamente que lo que tú repites insistentemente al final es lo que el cerebro escucha. Si te digo, Estrella, o a tu audiencia, no pienses en un elefante amarillo con una falda rosa de rayas azules, da igual que te haya dicho no, porque tu cerebro piensa en imágenes. Si yo estoy diciendo parar la violencia de género, lo que estoy todo el rato escuchando es violencia de género. Lo que no estoy escuchando es educación para mejorar las relaciones. Y mientras los títulos no son los adecuados, ya empezamos mal. Empezamos por ahí. Sí. Empezamos con el título equivocado. O sea, necesitas ayudar a la gente a pensar si lo que queremos es que la gente sea más limpia, no le digáis deja de ser un cerdo. No, dile que hay que ser más limpio. Y insiste en el concepto de limpieza, no insistas en la suciedad. O sea, tienes que insistir en lo que quieres conseguir, no en lo que te quieres alejar. Esto es un concepto de psicología muy interesante, que los cerebros se alejan del dolor, se acercan al placer, se alejan de cosas para acercarse a otras. Tienes que insistir en lo que quieres conseguir, no en lo que quieres alejarte. Educar a las hijas, a los hijos, pero esa autoeducación de los mayores, ¿cómo podemos hoy resolver ese proceso de esa violencia que es ya actual, que no es el futuro, que no es las próximas generaciones, sino la actual? Vamos a empezar por aquí. ¿Cómo decir a una persona de nuestra edad, por ejemplo, una persona adulta, tienes que cambiar tu educación porque eres una persona violenta, por ejemplo? Bueno, lo primero yo no diría... ya lo hago mal, ¿eh? Si te digo tienes que hacer algo, te estoy imponiendo mi criterio, el tuyo no vale. Por tanto, te estoy poniendo en víctima a ti y ahora te quiero salvar yo. Y ya empezamos mal. O sea, necesito tratar al otro ser humano de igual a igual. Tú conoces el concepto del plus plus. Yo estoy bien, tú estás bien. Tú estás bien en tu esencia, aunque tu comportamiento es algo que deberías modificar. Es lo que yo estaría pensando. Ahora, la forma de decirlo es, te das cuenta de... O sea, sabemos en el mundo de la psicología y del coaching y de la consultoría que trabajamos, nadie cambia aquello de lo que no es consciente. Porque si no soy consciente de esto, no existe. ¿Por qué el tabaco en los años 50 se promocionaba de una manera que no se promociona hoy en día, y le pasó lo mismo al azúcar en los próximos años, como le pasó en su día pues a otra serie de productos que se pensaba que no eran dañinos? Porque no había conciencia de las consecuencias que tenía. Mientras la persona no es consciente de algo, no lo va a cambiar, porque para ti está bien. ¿Por qué los negacionistas no cambian
me da igual si es COVID, si es el cambio climático o lo que fuere, porque para ellos no hay consciencia de que eso está ocurriendo. ¿Y cómo Pues lo inducir primero a que esa tienes, conciencia en esas personas? pues lo primero es empezar es crear una campaña de concienciación de las personas, de decir, este tipo de cosas que están ocurriendo provoca este tipo de consecuencias en la vida. Ujú, Y conseguir que esta gente les llegue. A veces podrá ser probablemente las menos útiles a través de anuncios, que al final se consideran más campañas casi más de comerciales que otra cosa, ujú, pero sí a través de ayudar a este tipo de personas a entender, puede ser vía formación, puede ser vía grupos de apoyo, puede ser involucrarles en ujú. actividades donde se den cuenta de ello. ¿Cómo hacen los colectivos cuando coges a chavales jóvenes de pandillas que no entienden que la violencia no es el camino? Les ponen a hacer deporte, les ponen a jugar al fútbol, les ponen a hacer cosas donde pueden canalizar sus energías y empezar a comprender que otra forma de hacerlo. Pero no es diciéndoles estás equivocado, tienes que darte cuenta de esto, no, es ayudarles a redirigir y tener una alternativa para que puedan hacer cosas distintas. Y lo primero es, o le genero la conciencia directamente y hay que buscar fórmulas, Ujú. y una puede ser a través de darles información, o les ayudo a estas personas a hacer otras actividades que les permita darse cuenta de que aquello que estaban haciendo no era correcto. Pero al final necesitamos generar conciencia, porque si no hay conciencia no hay cambio. Y Si no hay claro, y conciencia la no vas a... fórmula mágica, ¿cómo generar esa conciencia en este contexto de la violencia, de la no violencia? Bueno, ahí habría que seguramente estudiar, bueno, cuál es ya que hay tantos datos, cuál es el tipo de persona al que le suele pasar esto. Ujú, Y por un lado, como decías, yo siempre hablo del estrabismo vital, un ojo a corto plazo, un ojo a largo. El del corto, o sea, el de largo evidentemente es la educación en los colegios, la educación en ujú, ujú. colectivos desfavorecidos, donde puede llegar a producirse ese tipo de reacción porque es la que han ido aprendiendo de sus antepasados. En la gente que ya está teniendo dificultades es ayudarles con actividades que les ayuden a darse cuenta, que les ayuden a entender. Pues por ejemplo puede ser, se me ocurre ahora improvisando, Sí. si yo tengo una persona que está a punto de entrar en maltrato porque veo que hay Ujú, síntomas ya o porque veo que este tipo de colectivos le puede pasar, a lo mejor les invito a trabajar en una ONG para ayudar a gente desfavorecida. ujú. Y lo que hago es que les doy posibilidades de que saquen su verdadera bondad y que canalicen sus energías en hacer cosas útiles en lugar de que estén pues haciendo otros comportamientos que al final les van a invitar a llegar a la violencia, ¿no? Evidentemente, el caso de que hablabas antes de las guerras, es que lo primero que había que hacer es parar la guerra. O sea, Claro. o sea, al que está bajo ese tipo de estrés, lo último que vas a hacer es darle conciencia de vas a decir, pero desgraciado, si me han puesto todo aquí en esto, ¿no? Ujú, ujú. Sácame primero del contexto en el que estoy haciendo barbaridades, que es matar a seres humanos, ¿no? Bueno, Mati, vamos a tener que dejarlo aquí por hoy. Antes me Ujú. gustaría lanzar algún mensaje, algunas palabras clave, sobre todo para ese contexto de la violencia de género, la violencia en familia, la violencia en pareja y esas diferencias que marcan la comunicación entre convivientes. Tres Hombre, ideas básicas, sí. a ver, dependiendo de qué tipo de persona o de contexto estemos viendo, será diferente. Si yo soy una persona que está Ujú, en relación o que conoce a alguien que no tiene acceso a este tipo de información, porque generalmente no es algo que le interese, ujú, lógicamente necesitaré tener mucha compasión para tratar de entender a la persona y de alguna manera es algo que, o sea, me refiero al papel del que va a ayudar, no al papel de la propia persona que tenga que cambiar eso. Es tener la compasión en el sentido de, no en el sentido religioso, sino en el sentido de tener el coraje para querer ver que ese ser humano que tengo, que quiero ayudar, eh, en su esencia, es una persona que está bien y que es una persona que podría darse cuenta de lo que le está pasando y de lo que está ocurriendo, pero que por las vivencias que ha tenido hasta ahora no lo está consiguiendo y que sus modelos, sus referencias no son los adecuados. Por tanto, lo primero sería tener compasión para entender a la persona y a partir de esa compasión tratar de entender una cosa que tú conoces muy bien, que nuestra metodología se llama el ajuste del imago, el ajuste de esa ujú, percepción que tenemos de esa persona. Todos tenemos una percepción de los demás, todo el mundo tiene una percepción de lo que es un maltratador. Esa percepción es como una imagen mental en la que yo tengo un bocadillo encima de mi cabeza donde están las personas. Bueno, pues lo que necesito es entender, cuando yo estoy tratando de ayudar a alguien, cuál es mi imagen mental de esa persona, ver hasta qué punto la estoy aceptando como es o la estoy condenando, la estoy juzgando ujú. y empezar yo por tratar de entender qué le ocurre y por qué le ocurre, cómo se comporta y por qué se comporta así y cómo puedo ayudarla a que en momentos de calma, cuando todavía está tranquila, podamos hablar de ello y pueda ayudarle
darse cuenta de cuáles son sus referencias y cuáles son sus formas de funcionar, sus estrategias, y a partir de ahí proponerle otras nuevas. Primero compasión, porque es la actitud, luego la comprensión, o sea, preguntar y entender, buscar entender de dónde viene su pasado, qué es lo que... O sea, tener una conversación. Hay una persona con la que yo me he formado que decía, cuando él trataba con psicópatas que estaban secuestrando a gente y era el psicólogo de la policía, lo primero que hacía era llegar a la actitud, yo estoy bien, tú estás bien, que es la compasión. Lo segundo que hacía era establecer una comunicación con el psicópata, la persona que estaba a punto de matarle. Es decir, fíjate si es bastante más extremo de lo que estamos hablando ahora, porque no es que ayudes a alguien que está con violencia, es que tú estás con las tijeras en el cuello. Es como contaba este hombre, George Goldreiser, que por cierto fue su cumpleaños, que explica cómo él, como psicólogo de policía, salió de 3 secuestros donde él se entregaba a cambio del rehén y le tocaba negociar con el psicópata que estaba con intención de matar o al rehén o a él cuando se sustituía por el rehén. Entonces, lo primero es tener la compasión, lo segundo es establecer un diálogo para entender las razones y lo tercero es establecer una negociación. La negociación es plantearle alternativas, plantearle otros comportamientos a los que la persona está considerando, porque insisto, hasta ese momento la persona que trata de ser violenta, mejor dicho, no trata de, que es violenta o usa la violencia, no ve otras alternativas y utiliza la única que se le ocurre. Entonces, mientras no vea alternativas, necesitamos ayudarle a que vea otras. Pero eso, insisto, pasa porque se sientan primero observada o vista como un ser humano. Y eso es la compasión. Lo segundo es entendida, en el sentido de que se produzca un diálogo. Lo tercero es que se le den alternativas. Si no hacemos esos 3 pasos, va a ser muy complicado que una persona que está en nuestro cargo o con la que podamos hablar se dé cuenta. Si la persona en sí misma es la que tendría que estar escuchando estos pasos, y le ocurre que tenga este tipo de dificultades, yo le diría, lo primero es aceptar que lo que te está ocurriendo es simplemente que tienes comportamientos inadecuados como consecuencia de pensamientos y creencias inadecuadas. Por tanto, lo que necesitas es darte cuenta de que el primer paso es por aceptar que no es que tú estés mal, es que tus comportamientos o pensamientos o creencias los puedes cambiar, son modificables, no eres tú el pensamiento, tú no eres el comportamiento, tú no eres la emoción. O sea, es tomar conciencia de que tú estás bien, pero lo que haces no está bien. Y el segundo paso, probablemente si es algo que ocurre con cierta frecuencia, sería buscar ayuda en alguien que le pueda ayudar a darse cuenta de qué alternativas tiene y cómo las podría poner en marcha. No tanto ir al pasado, no diría irse necesariamente a un psicoterapeuta, que podría ser, pero también podría ser a un coach o alguien que le ayude a darse cuenta de que hay otra serie de alternativas que no está poniendo en marcha y que podría hacer en el momento en que las considerase viables, ¿no? Si una persona no pone en marcha un comportamiento es porque no lo ve viable o porque ni siquiera sabe que existe. Pero en el momento en que veo que existe y además creo que puede funcionar es cuando me voy a plantear darle una posibilidad, intentarla y a ver qué ocurre con ello, ¿no? Esa formación, insisto que es más complicado, ¿no? Esa formación en la gestión emocional tan necesaria, no solo en este universo terrible que es la violencia, que siempre ha estado en el ser humano y que venimos de un pasado y tenemos que ir hacia un futuro de no violencia y de paz, que es lo que... Diría, fíjate, esto iba a decir, no es de no violencia, es un futuro de paz y amor, aunque suene un poco cursi, pero es la realidad, porque si volvemos a poner no violencia, el cerebro humano no procesa el no. Me voy a autocorregir, Mati, contigo, me estoy autocorrigiendo. Es que vamos a cambiar... Es de donde venimos, claro. Estrella, pero es lo que no nos han enseñado, no diría ya hablar, no nos han enseñado cómo funciona la mente, entonces no nos damos cuenta que cuando dices estoy harto de que me pase esto, no paras de pensar en ello. Piensa lo que quieres que ocurra, no lo que no quieres que ocurra. Muy importante lo que estás diciendo y sin embargo las campañas, lo estamos viendo, no van por ahí, las palabras no van por ahí. Quizás empezamos con el lenguaje debemos empezar a cambiar ese lenguaje y tenga mucho que ver también, ¿verdad? Bueno, el lenguaje al final lo deja de manifestar. El otro día leía a alguien que decía que el lenguaje en realidad originalmente no estaba previsto como una forma de comunicarse. Los humanos no lo han diseñado conscientemente, evidentemente, sino que fue una forma de verbalizar pensamientos. Entonces, tiene mucho sentido. Siempre lo que decimos estamos pensando, aunque sea de forma inconsciente. Si el pensamiento ya viene con la cualidad o con la calidad, digamos, que no toca, es decir, si pienso en lo que no quiero, si pienso en lo negativo, si pienso en lo que no me gusta, al final le estoy diciendo a mi cerebro que me traiga más evidencias. Hay una parte del cerebro que se llama el sistema de activación reticular, que es la parte del cerebro que utilizamos cuando buscamos algo. Cuando estás embarazada o tu mujer está embarazada,
ves más embarazadas, porque tu sistema nervioso reticular busca el embarazo inconscientemente como concepto. Si tienes muletas, ves a gente con muletas. Si tienes una escayola, ves a gente con escayola. Si quieres un coche, ves más ese coche. Si te cuentas pensamientos negativos, los vas a ver más. Necesitas entender cómo funciona la mente y el cerebro, porque si no, vas a estar cumpliendo la profecía de lo que no quieres. Pues tomo nota, verbalizar pensamientos para ese camino hacia la paz y hacia el amor, que es verdad que siempre parece que cuesta defender lo obvio, lo que es vital, que es la paz y el amor, que es en realidad lo más importante de nuestras vidas. Mati Gemi, ha sido un placer como siempre, cada día aprendemos mucho, así que nos vemos muy pronto, la semana que viene. Ok, pues muchas gracias por la oportunidad de compartir y espero que las explicaciones, que han sido un poco más técnicas, hayan sido lo suficientemente claras como para que quede una comprensión un poco más mayor de los mecanismos que los humanos tenemos. Todos los tenemos, no siempre todos los activamos por suerte, pero están ahí, y si no somos conscientes de ellos es más fácil que se nos pongan en marcha, ¿no? Así que gracias por la oportunidad. A ti un placer, un abrazo. Otro para ti, hasta luego. La violencia de pareja es una de las más comunes, afecta a 1 de cada 3 mujeres en el mundo. Nicole Kidman, embajadora de buena voluntad de Mujeres de Naciones Unidas. Tenemos la oportunidad de crear una nueva normalidad, un futuro sin violencia de género. Incluso antes de la pandemia, las cifras eran alarmantes. 1 de cada 3 mujeres se enfrentaría a la violencia de género durante su vida. 1 de cada 3. Como embajadora de buena voluntad de ONU Mujeres, he viajado por todo el mundo y he tenido la oportunidad de escuchar a numerosas supervivientes de violencia. Sus historias han sido a veces dolorosas, desgarradoras y horribles. Pero las propias mujeres nos recordarían que este es un problema que tiene solución. Sin embargo, la solución solo puede existir si proporcionamos ayuda. Nicole Kidman, hablando de esa ayuda necesaria en esa campaña de conmemoración del 25N, el Día Mundial contra la Violencia a las Mujeres, y que dura todos estos días hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Y lo que hemos hablado hoy con Mati Gemi, para un futuro sin violencia hace falta un presente de educación, de autoconocimiento sobre esos procesos psicológicos que preceden esa violencia y de concienciación de la ayuda necesaria para evitarla. Pues es todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar. Estrella Fuertes. La clave del éxito.